Generalmente cuando uno quiere cultivar de manera comercial o para consumo propio, en general se utilizan troncos de 1 metro por 20 o 30 centímetros de diámetro. Eso es Ajá. como que da una maniobrabilidad razonable, uno lo puede mover al tronco, pero tiene suficiente peso como para darnos buenas oleadas y buena producción. Y para el cultivo de gírgola, a diferencia del shiitake o del reishi, vamos a utilizar madera blanda. Acá lo que abunda en esta zona es el álamo, el sauce, e incluso hemos usado fresno, que es una madera más dura, porque funciona bien también. Y después lo que se hace es, en el momento en que uno quiere inocular el tronco, en el caso de la gírgola, se corta como una rebanada el tronco arriba. Si estamos hablando del tronco grande, una rebanada de 7 centímetros. Si estamos hablando del tronquito chiquito, puede ser una rebanadita más fina, pero 2-3 centímetros. Eso se abre solo en ese momento, que para que no entre ningún otro microorganismo, ningún otro contaminante, y se le agrega el micelio. Bienvenido al Más Allá del Champiñón Podcast. Yo soy Manu y acá converso con pioneros y protagonistas del mundo fungi sobre sus vidas, emprendimientos y experiencias psicodélicas. Si te gusta el formato podcast y te interesa crear tu propio programa, tengo algo para vos. Yo ando tan convencido del valor de este formato que creé el curso de podcast para emprendedores. Más info en la descripción. Para un canal como este, el boca a boca es la mejor forma de crecer. Si te gusta el contenido, compártelo con un amigo. Gracias. En el episodio de hoy hablo con Herminia Poppy Oliveira, integrante de Familia que Produce, un emprendimiento ubicado en el delta del río Paraná en Buenos Aires. Con Poppy hablamos sobre cómo este proyecto nació del deseo de reutilizar viruta de su carpintería, producir alimentos sanos y vivir en mayor cercanía y armonía con la naturaleza. Familia que Produce se consolidó como un nombre de referencia en el mercado de hongos adaptógenos en Argentina y Poppy nos cuenta cómo avanzaron en establecer procesos con trazabilidad que aseguran calidad y seguridad constante en sus productos. Además, introducimos las bases del cultivo de hongos en troncos de madera, un método que permite producir sin la necesidad de un ambiente estéril. Disfrutar la conversación, todos los links están en la descripción. Muy buenos días, Poppy. Bienvenida al Más Allá del Champiñón Podcast y buenísimo que estás acá y podemos charlar un poco y conocer más sobre el emprendimiento suyo. ¿Cómo estás hoy? Buenos días, bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien, contenta de estar acá participando. Hoy con internet, el otro día ya queríamos grabar hace unos días y se cortó un cable, pero Sí. ahora ya estamos de vuelta. Contame un poco dónde estás viviendo y trabajando y cómo es el entorno y el día. Bueno, el día es hermoso, se escuchan muchísimos pajaritos. Uh-huh. Nosotros vivimos en lo que se llama Valle de Inundación, que sería la costa ribereña de enfrente a lo que es un delta, vendría a ser. Estamos del lado del continente, pero enfrente al río. El río Luján es el que divide acá continente de lo que es islas del delta. Nosotros estamos sobre un arroyo a media cuadra del río Luján. Es suelo bajo y tiene la misma vegetación, el mismo clima que el delta. Uh-huh. O sea que hay mucha vegetación, muchos insectos, mucha humedad. Uh-huh. Para nosotros es un lugar hermoso. Sí, se siente esta semana también ya un poco el viento norte. Hoy va a ser seguro un día caluroso, Sí. todavía primaveral, pero ya se siente el calor que va cambiando. Ayer también acá más en el interior, Santa Fe hizo 27 grados, ya era Sí, sí, sí. con calorcito, pero hay menos humedad que allá en tu zona. ¿Y Bueno, tiene acá inundaciones? la semana Sí. pasada tuvimos viento sudeste. Viento Ujú. sudeste hace que suba el nivel del río, Ajá. por lo que estuvimos con todo el fondo de la casa en agua, sí. El Ajá. río hace que como que las partes bajas de los terrenos se quedan cubiertas de agua. Claro, eso hace que el viento sur empuja el agua adentro del río, adentro del delta y ahí sube el nivel.
El viento sudeste lo que hace es como que tiene la misma inclinación que lo que es la bajada del Río de la Plata. Ajá, Entonces, al tener la misma dirección de la corriente, hace que eso se sí. pronuncie más y entre mucha agua a toda esta zona. En contracorriente, básicamente. El agua va para el sur y el viento viene del sur. ¿Así es? El Como que no sé, si el viento es así, el río es así, que va a la misma dirección y Ah, va hace en la que misma haya dirección. haya más caudal de agua. Ok, Entonces, todo lo ese más contrario. caudal de agua en estas partes, que justamente son estos valles de inundación, se Ujú. filtra y después bajan, ¿no? Por lo que es todas las napas. Sí, ¿y cómo se vive en una zona que se llama valle de inundación? ¿Se inunda mucho? ¿Hay agua en el patio o en el terreno con, seguido? ¿O cómo viven también en los últimos años? Hubo mucha fluctuación del nivel del río Paraná, ¿no? Sí, ¿También se ve o se vive en el delta? ahora últimamente lo que se está viendo es mucha bajante en general. Ujú, No sé si es por poca lluvia o por algún efecto climático de estos que ahora están cambiando mucho. Pero bueno, nosotros a la vez de vivir acá tenemos una casita en el delta y bueno, muchas veces pasa que con esto de las bajantes que hay, no tenemos agua en los arroyos o para entrar allá, en los arroyos pequeños del delta, o para salir de nuestro arroyo. Eso es como ahora, en estos últimos años. Pero eso no quiere decir que haya sudestadas también, ¿no? Como que la sudestada es lo normal, vendríamos a decir, y estas vacas bajantes que también ahora está viendo son como lo nuevo de que sean tan seguidos, no es que era algo que no pasara, pero sí que ujú, haya tanto periodo de bajante. ujú, Y, y el agua acá, sí es normal que esté en los patios, si hay sudestada. Es agua que sube y baja en el día generalmente, no es algo que complique. Las casas están hechas igual que en la isla, en palafito, o sea que están en alto, no es problema para las casas. Y bueno, nosotros un poco aprovechando eso, cerramos la parte de abajo y ahí hicimos nuestro lugar de trabajo, ¿no? Aprovechando la humedad y ahora quedó como ujú. un sótano semienterrado, que bueno, ¿Así? sí, sí, que no ¿Dónde necesitamos cultivan los tan. hongos, digamos? ¿Cómo? ¿Dónde cultivan los hongos o qué trabajos hacen? Claro, claro. Es la parte de abajo de la casa que cerramos y después como que llenamos con un poquito con tierra alrededor y quedó ahí como un lugar. Pero no hay infiltración desde abajo por la napa o por el agua. Hay algunas filtraciones por la napa, pero que bueno, mojan el suelo de las salas y Ah, no claro. sería como contraproducente. Y Claro, sí, así sí. llegan las bolsas de sustrato. Sí, sí, no buscas secar el espacio, sino Ujú, aprovechar la claro, humedad que hay. Sí, sí, sí. ajá, qué bueno. Ok, entonces ya estamos en eso. Ustedes cultivan hongos. Mira, te cuento que creo que Familia que Produce, como se llama el emprendimiento, es el primero que conocí. Mira, En la temática de aptógenos, no sé cuándo fue, pero fue por ahí de 2021 capaz, o dos o tres, la verdad que el año no recuerdo, pero fue hace varios años y a través de mi mm, novia, que sí empezó a comprar productos a ustedes. Entonces, como para bueno, mí era el primer nombre que conocí y recuerdo que ella lo había mencionado y había comprado algunos extractos. Melina León, seguro, ujú, creo que eso qué fue uno de lindo, los primeros y empezó mi novia incluso. Em, hermoso. Coméntame un poco sobre Familia que Produce, cómo empezó la historia, quiénes Ujú, son y un poco todo lo que se te ocurre en ese momento. Y te voy a hacer algunas preguntas porque me interesa mucho. Es un emprendimiento que está hace bastante tiempo, ¿no? sí, sí, sí. Fue muy lindo todos estos años, cómo fue todo cambiando, ¿no? El boom de los hongos y demás fue hermoso. Nosotros empezamos teniendo una carpintería, en realidad. Tuvimos 20 Ujú, años en una carpintería con unos socios, amigos, casi familia, que son también ahora colegas de los chicos de Fungaria. Y bueno, en realidad nosotros tenemos como y más en esa época, capaz que con más tiempo teníamos como un activismo ambiental grande
y estábamos como muy enfocados en hacer de esa carpintería una carpintería circular, que sin generar residuos. Y pasamos por un montón de procesos para eso, ¿no? No solo del compostar ahí en la carpintería, de reutilizar los tachos de cola, empezar a hacer maceteros, empezar a tener huerta. Bueno, pasamos por un montón de procesos, no usar más solventes, empezar a utilizar todas pinturas al agua, empezar a llevar, a hacer todo el manejo de los recortes de madera a colegios, a escuelas de talleres de oficios para que pudieran reutilizarse. Y bueno, llegamos a la viruta, qué hacer con la viruta, qué hacer con la viruta, y descubrimos que se podía cultivar los hongos. Pero no leíamos, pero no entendíamos bien, no había tanta información, no sabíamos dónde comprar micelio. Y nada, pasó que entre todas esas investigaciones, más o menos, no sé, 2018 habrá sido, conseguimos una publicación en Mercado Libre, un chico que vendía un tronquito con los agujeritos para que vos inocules shiitake y tengas tu cosecha de shiitake. Y esa Ah, fue vendía el tronco y el micelio también. sí, y esa Ajá, fue bien. nuestra primera experiencia en cultivo de shiitake en tronco. Ujú. Y fue hermosa, hermosísimo. Ya venía todo como prehecho, ¿no? Había que poner el micelio, cerrarlo y esperar. Y nos encantó. Bueno, nosotros acá en este lugar donde vivimos tenemos como que hacer sí o sí podas al año, ¿no? Para bajar la altura de los árboles. Y bueno, es algo que sobra la madera también en tronco, así que nos sobraba la viruta, nos sobraba el tronco, como que nos empezamos a meter mucho a nivel lecturas en esa época. Hasta que conseguimos también en Mercado Libre comprar micelio de gírgola a pato de Florida Fungi. Bueno, él cultivaba en su casa en esa época y vendía micelios. Y bueno, fuimos hasta allá. Nosotros como somos de zona norte, dijimos, vamos a comprarle este que es Florida, nos queda cerca. Y después era el nombre nada más. Florida Fungi estaba en Berazategui y nos fuimos allá. Ah, ¿en serio? Sí, Viví un nos tiempo ahí fuimos allá. en un barrio de Berazategui. 3 semanas nomás, pero mi primer lugar en Argentina fue ahí. Mira, a comprar Ujú. micelio. No. Bueno. Bueno, en esa época ya estamos hablando del 2020 y empezamos, fuimos ahí en pandemia, todos con barbijo, ¿viste? Me recuerdo de esa vez, como todos con las distancias, así a través de las rejas, como hablando de hongos muy emocionados, y nuestras nenitas como jugando a través de las rejas, con toda la incomodidad de pandemia, separarlas, no separarlas. Pero bueno, fue como hermoso porque ya ahí yo sentí como una comunidad hermosa de hongos, con toda la información, Mm. el compartir y eso. Nada, de una compra de Mercado Libre, después mostrarle por WhatsApp cada cosecha, ese tipo de situaciones que no es común en otro ámbito, ¿no? Que te festejen algo que te sucede solo a vos, que ellos ya habían fructificado miles de cosas y compartir, ¿no? La emoción y el asombro nuevo de nosotros. Y bueno, nuestro primer cultivo fue en tronco y fue como medio inconsciente, porque habíamos hecho una poda grande acá y no sé, fueron como 50 troncos. Para probar hicimos 50 troncos y después tuvimos mega cosechas y ahí nosotros en esa época, ya pandemia, con la carpintería a media máquina, teníamos también un nodo de verdura agroecológica. Entonces empezamos a ofrecer las gírgolas ahí, pero eran demasiadas gírgolas. El nodo era solo los sábados. Entonces empezamos a cocinar, a hacer el escabeche, a hacer raviolones de gírgolas, a hacer, no sé, empanadas, milanesas, y empezamos a vender frisadas. No, Cuando empiezan a crecer, sí, lo escuché de varias personas que en un momento cuando sale bien, no sabes qué hacer con eso.
Sí, sí, sí. con la cantidad. Bueno, Ujú. cocinamos de todas las maneras posibles que se podían vender frisado en bandeja. Hicimos hasta Ajá. praliné de gírgolas, budincitos con Mm. praliné de gírgola. Absolutamente de todo lo que podíamos hacer lo hicimos. Y comimos un montón hasta el hartazgo. Y bueno, después empezábamos con el sustrato, ya ahí ya con más información, nos acercamos al INTA, se armó un grupo Cambio Rural, que empezaron como a capacitarnos, empezamos a conocer también a otros cultivadores. Yo los siento como que son los cultivadores junto con Patricio, a Javi y a César de Fungimundo, como que son cultivadores de muchos años. Y Ujú, tuvimos como maestra a Inés, la reina Fungi, ujú. también, que tienen experiencia en el cultivo, que tuvieron sus primeros como emprendimientos de cultivo comercial hace muchísimos años. Y siempre esa misma sensación de que qué generosa esta gente, de qué ganas de compartir y de enseñar. Nada, nos fuimos como, sentíamos mucho contraste de lo que es el mundo de carpinteros, que es como hay como una, no sé, no sé si es como en el nivel colegas, como que es otra la mirada. O no sé si es de competencia, pero es como más violento. Que vos no podés acercarte a un carpintero y decirle, che, ¿cómo hago esta silla? Y te va a poner a responder de la mejor manera. Y a nosotros eso como que nos impactó mucho. Y nada, dijimos, yo quiero pertenecer una comunidad así, de poder, no sé, compartir y disfrutar y algo que parecía impensado, porque nosotros estuvimos 20 años carpintería, como que fue quedando muy rápido de lado, que si vos me decías Mm. un tiempo atrás, yo no, yo no hubiera dejado la carpintería, me costaba mucho esa idea de empezar algo de nuevo. Y nada, fue como quedó abandonada ahí. Hasta el año pasado tenemos un galpón ahí con la carpintería. Estuvo ahí como el recuerdo de la carpintería y recién este año empecé a vender las máquinas Ah, para ya. hacerlo Ujú. más salas de fructificación. Pero es como que nadie entró más a la carpintería y quedó ahí abandonada. Que las máquinas no le hace muy bien la humedad sin No, mucho no, uso. Qué no, interesante. pero bueno, fue Sí, el duelo necesario. Recién el sí, año pasado dije, está bien, las vendo. sí. Yo creo que son esas cosas que hacen quedar a muchas personas con muchas ganas de hacer cosas en el mundo de los hongos, porque es por un lado la fascinación de los hongos, que es algo muy, muy lindo ver, hacer, ver crecer, el micelio, el fruto, mal dicho, sí, pero no sé cómo Es decirlo, como si el siempre hongo. fuera primavera, ¿no? Como que siempre estás viendo ahí un pimpollo con esa fascinación para mí, de Ajá. sacarle foto a cada flor que veas y tenés la Ujú. posibilidad de tener todo el tiempo cosas creciendo llenas de vida. Ah, Buenísimo. sí, es verdad, es verdad. No, no lo pensé así como en primavera siempre, sí. Em, Me interesa cuánto la primera experiencia esa con los shiitakes en los troncos, cuánto tiempo llevó y cómo fue esa experiencia. ¿Lo inoculás en los troncos, en los Sí, agujeros y lo tapás y después lo dejas y lleva bastante tiempo, entiendo, pero nunca lo hice. Así que contame un lleva poco cómo bastante fue y también tiempo. cómo fue la cosecha y qué hicieron después con cuántas cosechas fue y qué hicieron con esos shiitakes. Está bueno, ¿no? Porque, y más para mí, creo que era una de mis enseñanzas de vida, es la paciencia. Ajá. Y lo creo que los hongos nos enseñan mucho de paciencia. Y sí, tardó como 4 o 5 meses, pero el chico nos había dicho, así que lo esperábamos y nada, tampoco había que hacerle mucho, así que era como estar ahí y nada, cuando empezamos a ver los primeros primorditos fue una cosa maravillosa. Mm. Y después, nosotros creo que, no sé si lo esperamos una segunda oleada de ese tronquito. Eh, Creo que después ya pasó al patio y quedó abandonado en la pila de troncos. Creo que no fuimos constantes en eso, ni siquiera éramos conscientes tanto de la segunda oleada y todo eso. Ujú. Pero, pero fue lindo esperarlo. 4 o 5 meses, me pensaba que era más todavía en el proceso completo. No suena como Sí, en tanto. general los troncos grandes, cuando uno quiere cultivar de manera comercial, puede estar hasta 9 meses el Ok. tronco incubando, ¿no?
pasa por toda la etapa blanca como del micelio, como el de la gírgola, y después va a pasar por ese amarronamiento que se hace la carpita más dura, que es la que va a proteger, ¿no? De bichitos, de que se salga la humedad y demás. Y recién ahí el shiitake está listo para fructificar. Y después lo que tiene también de diferencia es que se requiere shock térmico. Capaz que nosotros no le dimos, bueno, que necesita una nueva hidratación y un golpe de agua fría para reactivar las nuevas oleadas. Ok, el shock térmico se hace con agua fría en ese caso. Sí. ¿Y cómo Sí, se sí, sí. enfría? ¿Tiene que ser muy, muy fría? ¿Así tipo con hielo o cómo se hace? Sí, agua fría. Lo más que puedas vendría a ser. Ujú, Podés ponerla tipo si son varios troncos, en un freezer, ¿viste? Como que ujú, lo llenas de agua y lo tenés un poco ahí prendido, que se enfríe un poco ese agua y ahí sumergís los troncos. O preparar ajá. algo más a gran nivel. Ok. ¿Y ustedes cultivaron al exterior Sí, estos troncos? Ajá. cultivamos al exterior, ahora también a veces cultivamos, pero ya con una intención de dejarlos ahí, ¿viste? Como ofrenda a todos los bichitos para que no entren a las salas. Ajá. Pero en realidad nosotros acá en este ambiente, si, si lo hacemos al aire libre, tenemos que protegerlo con malla antiáfido, con algo, porque hay mucha plaga de bichitos. Hay mucha vaquita San Antonio, mucho bicho bolita, mucha mosquita de la fruta. Entonces es como que lo comen, está o todo mordidito por lados, o tiene todos los gusanitos en las laminillas, que no le Claro, damos. sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Y en qué época lo hicieron o en qué época se puede hacer ese tipo de shiitake en troncos al exterior? Bueno, eso, dependiendo del clima, los climas que son más secos, que tienen menos bichos, se pueden hacer en el exterior. Si no, se puede hacer en un garage, en un galpón, no sé, en un sótano, en algún lugar donde esté protegido de bichitos. Si no, esto le pones un tul, una tela wild y eso. Así hablamos del exterior. Y después los troncos siempre se cosechan, se cortan, vendría a ser como para el invierno, que ahí ya como que tiene el tronco más nutrientes. Se Ujú, espera, se espera que largue como lo que sería el cicatrizante del hongo. Una vez recién cortado va a liberar como un cicatrizante que puede ser con acción antifúngica, ¿no? Entonces se espera que unas semanas, de acuerdo al tamaño del tronco, hasta puede ser un mes, y ujú, después ahí se lo utiliza. La idea, lo ideal es que en las épocas de calor esté incubando el hongo. Más estamos ujú, hablando de gírgola y de shiitake que van a querer fructificar en el fresco. Lo ujú, ideal es eso. Y que es un poco también la lógica, ¿no? Si nosotros le damos calor o no le damos oxígeno, no le damos luz, el hongo entiende que tiene que crecer para adentro, como que se hace fuerte en el sustrato y en la comida y en la humedad donde tiene con las condiciones. Cuando esas condiciones las cambiamos y el hongo se siente que tiene la humedad necesaria, la luz, el intercambio gaseoso, la humedad, ahí fructifica. Ok, entonces como para apuntar es más a inicio de invierno para planificar eso. Conseguir los Sí, sí, sí. troncos, dejarlos tipo un mes y ahí ir inoculando y esperando y después preparando un poco de última el shock térmico unos meses después para iniciar la fructificación, más o menos Sí, el shock como térmico orientación. se lo vas a dar para el segundo, el tercer flash, las Ah, diferentes oleadas, después de la primera, como ajá. para inducir a nuevas fructificaciones. Qué interesante. Mira, quiero saber más sobre cultivo de hongos en troncos. Queremos hablar un poco hoy sobre eso, pero antes de profundizar, vamos un paso para atrás y comentame qué hace Familia que Produce, que no lo, no lo introducimos mucho. Haceme un pantallazo de qué hace Familia que Produce hoy en día y quiénes son. ¿Quién es Sí. esa familia? Bueno, familia que produce, principalmente somos Ricky y yo, con nuestra niña, de ahí salió el nombre de familia que produce, pero bueno, también están trabajando con nosotros amigos.
en la fructificación, en lo que es redes, en lo que es ventas en ferias y en lo que es sería depósito y armado de pedidos. Así que ahí tenemos a Anita, a Gus, a Lucio y a Gonzalo. Ujú, Son todos amigos que forman parte del proyecto. Y bueno, en este momento cultivamos mayormente en viruta y bueno, y cultivamos córdices en sustrato del arroz con el huevo y demás. Cultivamos gírgola, shiitake y cola de pavo en menor escala, reishi en todo el verano. Nosotros nuestras salas no están aclimatadas, vendría a ser, así que hacemos cultivos la mayor parte del año, es melena y córdiceps en lo que son las dos salas que tenemos. Y bueno, en la de melena como que comparte las veces que cultivamos cola de pavo, gírgola y shiitake, comparten la sala. Y después en el verano esa misma sala se transforma en una sala para solo reishi, porque esto, si bien es fresco el lugar, está arriba de la casa, está rodeado de árboles, en verano es muy difícil fructificar melena o gírgola con los calores. Pero ujú. bueno, tampoco necesitamos mega cosechas porque nosotros hacemos como el valor agregado también. Entonces ya hacemos también la elaboración de extractos, el encapsulado y el deshidratado de los hongos. Y bueno, ya lo ofrecemos como un producto terminado y enfocándonos principalmente a las propiedades medicinales que tienen. Ujú. Entonces, tienen una página familiaqueproduce.com que es un poco la casa del emprendimiento, ¿no? Es la base. Así que siempre creo que Sí. vale la pena mencionar esta página. Sencillo, familiaqueproduce todos juntos.com. Y ahora otro medio para presentar lo que uno hace es el Instagram. Ahí tuvieron algunos inconvenientes con el Instagram últimamente, comentame. Yo creo que hubo también un hackeo que no lo escuché tantas veces. ¿Cómo fue el hackeo de la cuenta de Instagram? Bueno, sí, esta página, viste, que nombraste recién, es justamente tendrá 1 o 2 meses y fue medio de la Mm, vuelta que le estamos encontrando a todo el problema que hay con Instagram. Nosotros sí. nuestra cuenta principal, que bueno, no sé, tenía un poco el recorrido de nuestra historia inicial y eso se perdió y tenía un montón de testimonios. Bueno, Ujú. se perdió después de varios así como intentos o avisos de Instagram de no sé, o de denuncias, o no sé cómo es, que la termina cerrando. Y bueno, estamos ahora con una cuenta soporte que también fue hackeada en su momento. Hay mucho lo que se llama esto phishing, en realidad. Pero creo que viene todo este problema que no solo nos pasa a nosotros, sino a muchas, muchas personas de la comunidad. Es que hay muchas denuncias y hay muchos baneos o restricciones de parte de Instagram de todo lo que se quiera hablar de hongos en general, porque no es solo las personas que nos estamos dedicando al cultivo de hongos adaptógenos, sino gente que se dedica al hongo comestible también ha perdido cuentas sin mucha explicación. Así que, bueno, eso está debate abierto, a ver cómo comunidad, como comunidad, no sé, armamos nuevas redes para poder comunicar y poder seguir estando juntos también. Bueno, yo recuerdo eso mucho del otro Instagram, capaz que tenía a muchísimos más colegas de los que tengo ahora y que estábamos como en contacto por ahí, y es un poco, se pierde, pues, como te borran un poquito la historia de tu vida, tus redes, es como bastante violento. En un momento, habrá unos meses, que fue como una oleada grande de que censuraron muchísimas cuentas. A mí no solo me habían cerrado 4 o 5 de hongos, sino que me habían cerrado cuentas de activismo ambiental, mis cuentas personales, como un poco dirigido hacia la persona, ¿no? Yo tenía cuentas de activismo ambiental que compartía con amigas, le cerraron a ellas también las cuentas, como qué viene de ahí, qué se sabe, con seguridad no se sabe nada, pero de un tiempo a esta parte Instagram se volvió un poco hostil con las personas que cultivamos y difundimos información de hongos, es lo único que tengo en claro.
Sí, fue una discusión hace un tiempo que también me enteré un poco leyendo. Mi cuenta no tuvo problema, pero también creo que depende del tamaño de la cuenta. Cuentas más grandes corren, entiendo, más peligro de ser limitadas, bloqueadas. Mm, Pero en realidad o en general es difícil encontrar un patrón o una lógica a quién se bloquea y quién no. ¿Por qué razón? Por un lado está todo el tema psilocibe, que capaz es un poco más entendible, un poco más lógico, sí, porque tiene esa cuestión legal, pero después hay muchas actividades legales que no tienen ninguna duda sobre algún producto regulado que también son bloqueados. Entonces es difícil encontrar una sí, lógica. Yo creo que para todas las personas que laboran, no sé, uno no quiere contabilizar las horas que tiene arriba o que tiene adentro una cuenta Instagram. La de ustedes seguro que tuvo muchos años y sí, mucho trabajo, como también se perdió mucha información sí, que compartieron sobre la historia, imágenes que capaz no quedan guardadas en otro lugar, o sí habría que buscar un montón sí, en sí, algún disco duro si hay algunas fotos, etcétera, o en celulares fijos. Pero ¿cuáles sí. fueron un poco así? Decime. Y los testimonios, yo como que lamento mucho esa Ajá. cuenta que tenía muchos años de testimonios de personas tomando los adaptógenos, que son captura de pantalla de texto, que es muy difícil volver a encontrar o volver a hacer ese trabajo de subir esa información. Y no sé, a mí me apenó mucho eso. Sí, seguro que en el momento del bloqueo, ¿cuándo fue eso? ¿Te da bastante En enero fue impotencia, para nosotros. tristeza? ¿Enero este año? Sí, sí. ¿2025? Ujú. ¿Y te acordás que te generó un poco así en ese momento cuando te diste cuenta? Estaba de vacaciones encima. Ah, Eh, sí, fue ahí como un par de días de eso, de sí, me bajoneó y me sacó un poco de lo que estaba ahí en ese momento. Yo la verdad que soy como muy también de, no sé, de encariñarme o de afianzarme a las cosas, no me dio lo mismo empezar una cuenta de nuevo y qué sé yo, no sé. Sentí como si fuera una cosa muy violenta que me hubieran hecho, como esto, ¿viste? Un poco dejamos de las redes sociales que sean los guardianes de nuestra memoria y de repente, sin, sin haber hecho nada, te lo cierran y me pareció bastante violento. Sin explicación, ¿viste? Porque mandas mails, no hay respuesta de ningún tipo. mm, sí. Lo que el Javi Medino ahora menciona bastante y yo también lo uso, ese término de la soberanía digital y la Mm, necesidad de tener otros medios, otras plataformas, un plan B de qué hacemos para no depender tanto de Instagram. Creo que es un poco lo que yo rescato de ahí. Ahora, justamente esta semana, bloquearon una cuenta de un podcast de Estados Unidos, se llama Flora Funga Podcast, y también así, no, perdón, bloquearon el YouTube, que también puede mm, pasar, y ella también comunica cosas como se habla comúnmente, ¿no? Es un podcast muy picante en cuestiones legales, etcétera. ujú. Entonces, como también pasa en Estados Unidos, bastante seguido, justamente esta semana siguió, y fue el caso en YouTube, justamente, pero también sigue pasando en Instagram, no solamente en Sí, Argentina, sí. en Estados Unidos escucho cada vez bastante seguido también casos. Pero, pues, o pudiste también en ese momento de estar 50 y tener que empezar de nuevo y reflexionar sobre la importancia de Instagram, sacar algo positivo de esto que en un principio es una experiencia muy fea. Bueno, lo positivo lo estoy buscando todavía, porque si bien nosotros hicimos la tienda y es algo positivo, es hermoso, yo siento que es un poco como no está el feedback, la comunicación, no estoy yo viendo a mis otros colegas festejándole sus primordios como yo sentí que sucedió conmigo. Por ejemplo, no hay como un ida y vuelta. Entra una persona y mira, yo no sé quién está entrando y mirando. Es como, creo que la interacción de las redes sociales, armando algo, una red, una página web, no se llega a poder trasladar, como se puede la gente anotar un newsletter, pero sigue siendo una como unilateral la conversación. Eso todavía para mí está a que se nos ocurra algo.
porque también pasó que han cerrado cuentas de Telegram de cultivos, el foro latinoamericano lo cerraron en Telegram y Ujú. eran cultivadores hablando sobre cultivo nada más, ¿viste? Yo creo que eso, lo que nos sacan es eso, la posibilidad de ser comunidad. Empezamos a hacer todos eh, emprendimientos solitarios y bueno, que eso no debería pasar. Sí, hay que reinventarse en ese sentido. La interacción, incluso en Instagram, me parece muy limitada. Si bien decimos siempre es una red social, en comparación con la plataforma principal anterior, con Facebook, es mucho menos interactivo y mucho menos social. Como por lo Mm, menos los grupos y los foros sí, en Facebook permiten una interacción, una sí, discusión, sí, también una búsqueda de lo que pasó el año pasado o el mes pasado. Hoy en día es como en tanto en lo que están hoy las plataformas en WhatsApp y en Instagram es todo muy pasajero. Como ya lo que pasó ayer sí, da básicamente desaparecido. Rara vez mm, uno lo vuelve a buscar o incluso es difícil encontrar las cosas que pasaron mm, 1, 2, 3 días o incluso semanas o meses anterior. Entonces, si bien lo llamamos, por ejemplo, Instagram ahora red social, me parece que tiene muy poco social. Si puedes compartir una historia y alguien te puede comentar, entonces hay un poquito de interacción, pero no es como completamente del momento. No queda nada. sí, En una semana no queda nada de eso. La historia de 24 horas y los claro, comentarios, bueno, son lindos en el momento. Parece, bueno, qué linda cosecha o qué lindos primordios, pero no pasa nada más allá de eso. Y los chats de WhatsApp son también buenos, pero más que nada para el momento. Y si muchas personas interactúan, para otros que se perdieron un par de horas, no hay forma más de rescatar los 200 mensajes que pasaron. Así que es muy limitado y la interacción social también, como vos decís, es muy limitada. Si sí, bien hablamos mucho sobre redes sociales, no tienen tanto social, así que eso lo veo también como problema. sí, habrá que seguir pensando la manera. Sí. Bueno, es importante tener una página que nadie te la puede sacar, por lo menos para tener esa plataforma siempre, pero bueno, como vos decís, falta la interacción y la comunidad la tenemos que reinventar y adaptar. También en espacios digitales vos estás ahí en la cercanía de Buenos Aires, donde hay formas y vos incluso participas bastante en eventos, pero para muchas personas, como incluso a mí, con una familia, con un nene chiquito, el interior se me hace bastante complicado viajar a eventos presenciales, entonces lo digital es una gran opción que simple, Claro, yo la necesito para estar en contacto continuamente con personas y otras personas, sean del sur o más del Cuyo, es importante tener la opción digital no teniendo acceso tan fácil a la convención de hongos hace poco, al Mar del Fungi, otros eventos que hay principalmente en las ciudades grandes, en el este del país, ¿no? Más que nada. sí, bueno, eso es algo que también se puede pensar, ¿no? De recambiar, creo que lo empezó a pensar, eh, no sé cómo se llama, pero es la negra de Claromecó, que de Claromecó Fungi, que está con una propuesta de armar como un itinerario y una agenda de eventos Fungi que esté pensada también a lo largo de todo el país y que, bueno, pueda participar cada vez mayor cantidad de personas. Bueno, nosotros el- fuimos a la segunda convención que se hizo en Bahía Blanca, ¿no? En el año 2022 creo que fue. Y ahí conocimos a un montón de cultivadores, colegas, que no nos conocíamos, pero después de 3 días de convención terminamos súper amigos y nos fuimos con esa premisa de volver a hacer algún evento que nos pueda reunir. Y, y el año pasado fue que hicimos la comarca Fungi, que la hicimos en Viedma y en Patagones, justo con esa idea de ser la excusa para reencontrarnos con colegas cultivadores de la otra punta del país y que fue posible y que se sumaron un montón de gente y nuevos cultivadores nuevos ahora. Y bueno, fue una experiencia hermosa. Sí, los eventos presenciales, los encuentros presenciales son completamente irreemplazables, son fundamentales. Ahora, y eso está pasando de todos modos. Ahora hay un encuentro en octubre acá en Esperanza, Santa Fe, en la ciudad Hermoso. vecina de Rafaela, y escucho de cada vez más encuentros porque hay cada vez más personas, cada vez más interés en también el interior de ciudades pequeñas. Pero
una cosa no quita la otra. Lo digital, lo virtual no quita lo presencial. Las dos cosas son importantes. Para el contacto continuo, lo digital, y después no quiere decir que no sean importantes los encuentros presenciales, que son completamente Sí, otra cosa. Las dos cosas son importantes. sí, sí, sí. Mira, entonces empezaron con el cultivo indagando sobre los hongos en 2018. Sí, Si ahora decís la cuestión de cultivo, en la cuestión técnica y también en la cuestión emprendedora, ¿cuáles son las cosas que más costaron? Porque ustedes son un emprendimiento que en, entre en el espacio de los hongos ya tienen bastante experiencia comparado con muchos otros emprendimientos. ¿Cuáles son las sí. cosas que más costaron? Bueno, aprender hongos nuevos cuesta, o sea, nosotros empezamos con la gírgola y era todo bien, y después tuvimos un montón de contaminaciones, con melena tuvimos un montón de contaminación, y ahora estamos tratando de hacer maitake hace varios años y tenemos lotes muy pequeños, es como em, poder descubrir cómo funciona un hongo en tu espacio. Digo, más que nosotros no tenemos esto, las salas acondicionadas y eso, es como mucha prueba y error, mucha variable, mucho anotar y nada, es como un trabajo tedioso que hasta que funciona es largo. Después nosotros lo que tuvimos también ahí como una cosa que no resolvimos fue la del hongo fresco, porque Ujú, nosotros vivimos en un lugar hermoso, pero es un lugar medio campo. O sea, no es que estamos en Tigre Centro. Estamos a ujú, media hora de Tigre Centro. ujú, Y todo el hongo fresco que vendíamos había que entregarlo a domicilio. Y de mm, repente capaz que perdíamos más horas entregando a domicilio, porque estoy hablando de no había Uber ni nada al principio. Entonces era como que nosotros hacíamos el reparto. Y bueno, eso nos costó y fue medio eh, como algo que nos llevó a decidir hacer ya un producto elaborado que pudiera viajar por correo y demás. Por eso el deshidratado de hongos, el encapsulado y las tinturas. Como que eso nos dio un aire que nosotros no le habíamos encontrado la vuelta al hongo fresco. Eh, Eso fue ahí una cosita que a veces me da ganas, que es lindo vender el hongo fresco. Y para mí, para que me interesa la agroecología y que la gente coma hongo y qué sé yo, es como que lo tengo ahí como una tarea pendiente de volver a intentarlo. sí, pero sí hay que adaptarse a las condiciones del lugar donde uno vive y a lo mejor también especializarse y quizás no hacer de todo, ¿no? Sí, Decir, sí, bueno, también. me gustaría hacer todo, pero bueno, decir a Sí, mí, en mis condiciones, hoy en día, sí, puedo hacer tal y tal no tanto. Entonces, si el hongo fresco es difícil de hacerlo llegar en poco tiempo y en buena frescura al cliente, sí, sí, capaz sí, dejar esta parte que siempre es una cuestión de logística y de cadena frío, más que nada cuando hace calor, sí, complicada. sí. Y el nodo, por Mira, ejemplo, sí. nosotros lo teníamos los sábados y capaz que Ujú, tenías una mega cosecha el lunes, el domingo mm, y ya no te llegaba el sábado. Sí, era todo ujú. un problema eso. Por eso ¿Y casi cámara de nada. frío o algo tienen, por ejemplo? Tenemos heladeras tipo exhibidoras, heladeras Ujú, de las de las bebidas. ujú. Sí, hay. Pero tienen una capacidad un poco limitada, ¿no? Sí, pero nosotros ahora que no vendemos fresco, es como que lo maniobramos rápido, vendría a ser, manipulamos el hongo fresco rápido. Hacemos algunas tinturas con el hongo fresco y si no, deshidratamos. Tenemos una salita de 2,5 por 2,5 con deshumificador. Es un aparatito que absorbe la humedad ambiente. Y tenemos varios carros de panadero Ujú, donde fileteamos los hongos y tenemos ahí como una cabinita de deshidratado casera. ujú. Y bueno. Claro. Sí, sí, sí. Deshidratar rápido. Muy bien. Em, Mira, otra cosa que leí en estudiando un poco sobre tu trabajo es algo que fueron mejorando o trabajando en la historia del emprendimiento de los extractos, entiendo más que nada lo que es mantener la calidad y la trazabilidad de los productos.
¿Me puedes comentar un poco sobre este tema? No, bueno, la trazabilidad es para nosotros el darle importancia al cultivo, como no abandonar el cultivo porque se consiga hongo chino principalmente y eso, y darle siempre importancia a esto, al hongo, hace cuánto tiempo se cosechó este hongo, cómo fue deshidratado este hongo. Y bueno, nosotros hemos preparado todo un ambiente que es como, entre comillas, nuestro laboratorio, que está la cabina de flujo, la sala de deshidratación y después viene todo lo que es esta cocina donde no se manipulan micelios, no solamente se hacen los extractos, o sea, no va a haber contaminación cruzada ni de algún cereal para las personas que Ujú, tienen problemas con el TAC o no hay contaminación cruzada tampoco con lo que es látex, porque hay personas alérgicas al látex, entonces tenemos también como eh, la precaución de utilizar los guantes de nitrilo y cosas detalles que hacen que después sea un extracto seguro para la mayoría de las personas, teniendo en cuenta estas cosas, que hay personas alérgicas tanto a cereales o al látex, y bueno, y también esto de que nosotros no acumulamos hongos, tenemos estos cultivos estacionales, como de marzo a diciembre vamos a estar con melena cordyceps y en algunos meses ponemos shiitake y gírgola y cola de pavo. Y después en las épocas de verano tenemos el reishi, que sería el hongo que más tiempo lo tenemos deshidratado, acopiado, pero nunca va a ser mayor a 9 meses. Nunca vamos a tener un hongo viejo para hacer una tintura. Y que cuando uno compra hongo, por los que no cultivamos, los que todavía no sabemos cultivar, como el Felinus, el Chaga, que sí lo compramos, nunca te viene con una etiqueta que diga este hongo fue regado con qué agua. Bueno, nosotros también tenemos los filtros en todas las salas que se cambian cada 3 meses, que se le saca hasta el cloro. Entonces, ujú. en ese sentido, nosotros por eso marcamos la importancia de seguir aprendiendo a cultivar los que todavía no sabemos cultivar, porque no sabemos cuándo fue cosechado, cuándo fue secado, con qué agua, cómo fue deshidratado. Y bueno, eso para cuando vos haces una medicina es importantísimo. Y después, otra cosa que me pareció importante cuando pasamos de doble extracto a triple extracto, que fue cuando empezamos a tener un poco más idea de qué bioactivos se extraen y de qué manera, ¿no? Entonces, cuando somos conscientes que los polisacáridos, también de hablar con las personas, que muchas personas toman los hongos para acompañar tratamientos oncológicos o tratamientos que tienen que ver con aumentar el sistema inmunológico, es importante que los polisacáridos que se extraigan sean muchos. Después, por ejemplo, las personas que quieren tomar reishi por sus propiedades antialérgicas o que ayudan a controlar la alergia, un bioactivo que es muy importante del reishi es hidrosoluble termosensible. O sea que si nosotros lo queremos extraer con los polisacáridos, lo perdemos ahí porque polisacáridos se extrae con mucho calor prolongado. Entonces ahí agregamos esa tercera extracción que se agrega en el medio, donde agregamos nuevo hongo y hace después que me mareé, ¿no? No sé si me estás entendiendo. Nosotros Em, tenemos, sí, la sí, triple sí. extracción es una tintura madre que se Ujú, extrae principalmente los bioactivos liposolubles, que no se van a extraer con el agua. En el medio agregamos esta hiperinfusión barra maceración en frío, donde se extraen los principios termosensibles, que es como esta proteína bioactiva del 18, pero también lo es la cordycepina, por ejemplo, que ujú. más de 60 grados la perdemos. Y después juntamos los dos hongos que se cuelan de las dos primeras extracciones y eso se pone a decoccionar, duplicando la cantidad de polisacáridos que vamos a extraer en esa tintura.
porque tuvimos la posibilidad de agregar más hongo en un paso intermedio. Entonces, los polisacáridos que son importantes para todas las personas que buscan fortalecer el sistema inmunológico los tenemos duplicados y después contemplamos estos bioactivos termosensibles que los hubiéramos perdido si no los sacábamos antes. Y bueno, eso es. Ajá. Sí, muy interesante. Porque no soy para nada un experto en extracciones. Conozco las bases y ahora que contás la problemática, voy a resumir un poco. Entonces hay diferentes componentes o sustancias que querés extraer y se tienen que extraer con métodos diferentes. Por un lado tenemos sustancias que son solubles y se pueden extraer en agua. Después en lo otro que es lipofílicos se llaman Sí. en aceite o en alcohol, ¿es? Ujú. Sí, correcto. Entonces, como se usan solubles solventes de agua, de alcohol, y Sí, después esta extracción en combinación con calor, que a otras instancias le hace mal, como vos dijiste que son termosensibles, se rompen con el calor arriba de 60 grados. Entonces hay que sí, hacer la extracción en frío y otros necesitan el calor para ser extraídos. Entonces tiene que jugar un poco con los procesos. Procesos sí. y solventes y temperatura. Esas son un poco las variables en términos generales. Sí, sí, sí. Y el alcohol que se utiliza, que generalmente se dice de cereal, es importante aclarar que es también alcohol de maíz, por lo que tampoco tiene ni trigo, avena, ni cebada, ni centeno. Ok. Entiendo que lo nombraste varias veces que el tema de las alergias es un tema importante que ustedes pueden, digamos, o buscaron asegurar lo más posible que sea apto para personas con alergias, ¿no? Sí, sí. Y no, y también porque a veces uno lee, ay, las propiedades del reishi te ayuda para la alergia. Pero de repente, si no hiciste en el proceso algo para sacar ese bioactivo que ayuda, que tiene la propiedad, que hace que el reishi tenga la propiedad de estabilizar las alergias, de repente no lo tiene si nosotros no hicimos algo para extraerlo. Entonces es como también importante para no malinformar ni terminar diciendo algo que no es y que la gente también eso, que espere que un resultado que después no obtiene y no sabemos por qué. Bueno, eso me parece importante. Sí, y incluso hay alergias a los hongos, ¿no? O algunos, lo leí hace poco, a veces hay algunos casos dando vueltas por los grupos. ¿Me puedes comentar un poco sobre eso? ¿Qué casos hay? ¿Qué experiencias hay sobre alergias a extractos en sí o siempre es alguna, digamos, en comillas, contaminación con otra sustancia? No, en general, no conozco que hayan personas tomado nuestros hongos que les haya dado alergia. Pero sí, si una persona ya es alérgica a comer un hongo fresco o comer un champiñón, no le recomendamos que tome un extracto, porque es muy Ok. probable que le suceda también lo mismo. Eh, Eso está bueno hablarlo con la persona antes de que vaya a consumir el hongo, porque quizás ya sabe que es alérgica a nivel culinario. Después sí puede pasar con los hongos, con los extractos, cuando uno los toma, que les pueda dar algunas crisis depurativas iniciales o algunos malestares iniciales, que no necesariamente significa que sea una alergia al hongo. Ujú. Y algo que habló hace poco Cande de Hongo y Pacha era el tema del gluten en el grano, si se usa grano de trigo o de avena y otros granos que contengan gluten. ¿Puedes decir algo con respecto a eso? Eso, si termina habiendo gluten en el producto o hongo, o puede haber, hay riesgo para personas con alergia al gluten. No, esto te lo digo a nivel empírico, no es que yo lo haya estudiado. Sí. No les da alergia a las personas que consumen un extracto de un hongo que el micelio estuvo creciendo en algún cereal de esto que estamos hablando, trigo o avena. Ujú. No, no sucede. En lo práctico no sucede. Ok, bien.
Entonces, sí, lo que dijo Cande, que el micelio, en el proceso de miceliar el grano, degrada el gluten, que es una proteína, entiendo. Entonces lo Lo que es degrada y ya no está importante más el gluten, sí. es que ese grano de micelio no esté conviviendo en crudo en el mismo lugar donde nosotros después vamos a elaborar los extractos, Ujú, porque ahí se puede dar la contaminación cruzada. sí, Como que tienen que ser áreas diferentes, la del micelio y la de elaboración de extractos. sí. Y para evitar más el riesgo, también se podría evitar granos con cereales con gluten, ¿no? Se podría, por ejemplo, trabajar con Sí, mijo, con que no tiene sorgo. gluten, entiendo. Sorgo. Ujú, sí. Claro, eso Lo sería que una, sucede, una manera más nosotros de a esta decir, bueno. altura compramos ya el micelio, no elaboramos el micelio. Ujú, Entonces ahí es como medio depende del fabricante. ok. Pero eso no es un mayor riesgo para la alergia en el producto final después del extracto o del fruto si no hay contaminación cruzada, ¿sí? Sí, Ok. Bien. A ver, quería saber un poco más. Diste unas charlas, participás bastante en eventos científicos, divulgativos, y unas charlas que diste últimamente es que hablamos un poquito ya el cultivo de hongos sobre troncos. Pero puedes darme un repaso de las bases del cultivo en troncos, lo que sí. vas dando en estas charlas, en estos talleres presenciales también. Las Sí, bases desde el principio, recién entramos así en el medio con el shiitake, ahora vamos un poco desde el principio sobre el cultivo en troncos, por favor. sí, sí. Es una experiencia hermosa porque es primero que es así práctica, todas las personas lo hacen así, se llevan su tronquito a la casa. A mí me parece una experiencia hermosa por eso, porque no es lo mismo ver un video, leer, que haberlo hecho después para poder repetirlo en tu casa. Entonces me Ujú, parece como algo hermoso el taller y todo el mundo se engancha. Y bueno, en esos talleres, aprovechando también siempre la poda de acá en nuestra casa o en la casita de la isla, que tenemos como troncos para compartir, vendría a ser, lo hacemos en una medida más pequeña. Generalmente cuando uno quiere cultivar de manera comercial o de manera eh, para consumo propio, en general se utilizan troncos de 1 metro por 20 o 30 centímetros de diámetro. Eso es ajá. como que da una maniobrabilidad razonable, uno lo puede mover al tronco, pero tiene suficiente peso como para darnos buenas oleadas y buena producción. Nosotros en los tallercitos no, llevamos tronquitos de 40 a 50 centímetros, de entre 10 y 15 centímetros de diámetro, y se puede como vivir la experiencia en miniatura, vendría a ser. Para el cultivo de gírgola, a diferencia del shiitake o del reishi, vamos a utilizar madera blanda. Acá lo que abunda en esta zona es el álamo, el sauce, e incluso hemos usado fresno, que es una madera más dura, pero que funciona bien también. Cuando son tronquitos así pequeños, lo vamos a dejar estacionar una semana nada más. No vamos a esperar el mes que se pierdan esas toxinas, que con una semana es suficiente. Y después lo que se hace es, en el momento en que uno quiere inocular el tronco, en el caso de la gírgola, se corta como una rebanada el tronco arriba. Si estamos hablando del tronco grande, una rebanada de 7 centímetros, 5 o 7 centímetros. Si estamos hablando del tronquito chiquito, puede ser una rebanadita más fina, pero 2, 3 centímetros, como para eso se abre solo en ese momento, que para que no entre ningún otro microorganismo, ningún otro contaminante, y se le agrega el micelio. La teoría de cuánto micelio, el 2% del peso del tronco. La Ajá. realidad es que uno agarra un puñado de tronco para cubrir toda la superficie de esa rodaja. Y así que ya el tamaño de la rodaja te va a dar el tamaño del micelio que vos le vas a poner. A más micelio, siempre más rápido la colonización. Y bueno, esa tapita se cierra. Cuando hablamos del tronco grande, generalmente se le pone un clavito en el medio para sostener esa tapa, mientras el micelio crece, que después lo va a unificar, ¿no? Lo va a Ujú. adherir a toda una misma cosa.
En el caso del tronquito chiquito, no hace falta ese clavito, sino que con el mismo stitch negro con que lo vamos a cubrir para taparlo de la luz y para que se quede ahí adentro la humedad del tronco, es suficiente para que esa rodajita quede adherida el tiempo necesario. Después, no hay mucho más para decir en el sentido de en la preparación del tronco y eso, que no se necesitan muchas herramientas, puede ser una motosierra o un serrucho y ya está. Con el shiitake, que es diferente porque se hacen estos agujeritos y se le mete, en algunos países venden el tarugo miceliado, pero nosotros acá lo que hacemos es con un embudito meter el micelio en ese agujerito y con un tarugo común como que lo tapamos y lo cortamos al ras. Y ahí arriba de eso se le puede poner cera de abeja o parafina como para proteger más que no entre ningún bichito a comerse ese micelio. Esto es porque el crecimiento del shiitake va a ser mucho más lento, entonces va a tener que estar más tiempo protegido. No pasa así con la gírgola, que es como bastante más rápido el crecimiento del micelio y también es como más voraz el micelio mismo, como que le gana a la mayoría de los competidores que pueda tener. Y bueno, esto no se necesita mucho espacio ni mucho infraestructura, ¿no? Si vos no tenés un ambiente con muchos bichos, lo podés tener al aire libre, abajo de árboles, no le tiene que dar luz directa y tiene que estar fresquito, no pide mucho más el tronco. Si uno quiere tener un cultivo familiar con 20 troncos, estamos hablando de estos de 1 metro por 20 a 30 centímetros, es suficiente. Y el espacio que necesitaría es para la incubación un 2x2 cuando están juntitos los troncos, y después se los separa un poquito con un 2,5 por 2,5, un 3x3, esos mismos troncos alejados. Puede ser un espacio necesario, pero una persona puede tener un cultivo para comer familiar. Y un cultivo comercial autosostenible, se habla de que con 500 troncos es necesario para poder tener la ganancia para como sostenerse una familia, ¿no? Tipo. Y el espacio que se necesita para incubación es de 2 por 12,5 y después para la fructificación ese espacio que se amplía un poco más es de 4 por 16. Bueno, esto que dijimos, la mejor época de cortar los árboles en invierno y para inocular, para que pase el verano ahí incubándose y lo sacamos a fructificar. Cuando vemos que todo el tronco está blanco, es que está listo para fructificar, en el caso de la gírgola. Y lo sacamos a fructificar es esto, es sacándole el nylon negro. Cuando son los troncos grandes, en vez de un stretch, se pone una bolsa de consorcio. Esa bolsa de consorcio se saca y se queda el tronco expuesto a una luz suave, expuesto al oxígeno, empieza a poder respirar y le tendríamos que bajar la temperatura y subir un poquito la humedad. Bajar la temperatura lo podemos hacer con riego o esperando naturalmente que venga la época más fresca. Y un poco es esto lo sencillo, porque es casi lo que sucede en la naturaleza, es la inoculación, lo que hace un saprófito ya por sí mismo. Entonces, esperar, esa es lo único que se le marca al cultivo de tronco como contra, pero es un poco esto, en vez de ser tiempos humanos y comerciales, son los tiempos de la naturaleza. Entonces, capaz que las oleadas no son semanales ni mensuales, sino que tiene sus épocas al año donde da mucha oleada de mucha fructificación, una lluvia, una bajada fuerte de temperatura hace que los troncos como estallen en hongos y uno no puede como tener una programación de cuándo va a cosechar los hongos como lo puede lograr en una sala climatizada. Pero más allá de eso es un cultivo hermoso que uno puede probarlo para probar, para ver, me gustaría cultivar hongos,
cómo es. No me tengo que comprar un autoclave, no me tengo que comprar una cabina de flujo. No, se puede inocular al aire libre. La gírgola es un hongo que ya sabemos que es como muy noble. Con que no haya unas corrientes de aire, con que no le respiremos al micelio encima, no pide mucho más. Y nada, generalmente no hay contaminaciones de hongos, pocas veces hay contaminaciones en los troncos, porque medio que está preparado para eso el hongo. Ujú. Y también esto de que es como tiene otra densidad del tronco, no se lavan los nutrientes como nos pasa en la viruta, que tenemos que suplementar y fortificar. Y como que hay una solubilización más lenta de nutrientes, el hongo siempre tiene para comer y por eso nos pueden dar varios años. 3, 4 años nos puede estar fructificando un tronco. Acá tengo un montón de preguntas anotadas. Esa era una. Entonces, una vez que esté terminada la incubación, durante 3, 4 años puede dar frutos, Sí, hongos. hongos. Eh, Sí. sí, 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 sí. ¿Heladas no le hacen nada en invierno si uno está en una zona donde hay heladas? Supongo que no. No, no hace nada. Claro, como en la naturaleza, no pasa nada, ahí sobreviviendo adentro. ¿Se pone el tronco, se tiene que poner en bolsa? ¿Eso mencionaste? Cuando lo incubamos, sí, ¿Sí o porque sí? primero lo protegemos de los bichitos, que se pueden comer el micelio antes que el micelio esté fuerte. Le damos la oscuridad necesaria para que crezca para adentro y también el nylon hace que se conserve mejor la humedad del tronco, que el tronco no se Sí, seque, sí. porque mientras se está incubando no es que lo vamos a regar ni nada, solamente el tronco va a estar Ok. ahí, en Ujú. oscuridad, creciendo. Y el tronco, si lo tengo así en vertical, le hago un corte y armo este sándwich con micelio o con la semilla Sí. miceliada y la tapa. Y eso lo voy sellando afuera con un plástico. Con un ¿Sí? plástico si es un Para tronquito proteger. chiquito y con el Sí, clavito en el medio si es el tronco grande. claro. Y después todo ese tronco que una vez... Oh, no, perdón. Primero, solamente en una parte se hace esa inoculación y después Sí, va miceliando por todo el tronco, por dentro, por sí, afuera. ¿Cómo pasa? ¿Por dónde pasa el micelio? ¿Pasa por adentro? ¿Pasa por afuera el tronco? pasa por todos lados. Después el Pasa tronco va a por... estar completamente blanco. Sí, sí, Buenísimo. sí. Sí, así que en un lugar con la shirula, digamos, donde se hace ese tipo de sándwich, se inocula con el shiitake, con los agujeros y se hace en varios lugares, me imagino, ¿no? Sí, 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 en varios lugares del Bien, tronco. y después todo ese tronco ya inoculado se pone en una bolsa. Entonces, como eso es... ¿Eso tiene alternativa para no te poner cada tronco en una bolsa y teniendo después o necesitando muchas bolsas? Porque siempre, como a vos también te interesa Sí, la sostenibilidad y el plástico siempre es un tema, parece que si tengo 400 troncos y necesito no, 400 no. bolsas, sí, Sí, si vos tenés un lugar fresco, lo podés tapar con un nylon, una uno grande. silobolsa negra o un algo así que después reutilices. Todo la Siempre, pila. claro, la tapás toda junta. Ujú. El tema es, bueno, es del volumen y dónde lo Sí. puedas hacer. Y los Nosotros bichos. ahora que como que los talleres los hacemos para que las personas se lo puedan llevar y demás, es por eso más que nada que utilizamos el stretch para que ya quede transportable también. Y es porque después ya no sabemos a dónde va y demás. Esto sería el film. Sí, ¿O a qué te refieres el stretch? sí, esos rollitos de nylon finito, pero negro. Ah, negro, pero que pega básicamente, que queda adherido, Sí, que no se sí, cae, no es una bolsa suelta. sí. Ah, a eso te refieres. Ah, bien. Ujú. Entiendo que madera vieja no se puede usar, tiene que ser madera recién cortada y después de ese Sí, tiempo de curación de madera varias que ya semanas. está con signos de descomposición, es muy probable que ya tenga Que ya miceliándose otro esté hongo, porque ocupada la casa. ¿quién descompone Ajá. a un tronco? Están Sí, los otros hongos. hongos. O sea que Sí. si ya está descompuesto, ya tiene otro hongo viviendo ahí. Claro, pero si tiene medio año, se cortó hace un tiempo, lo tengo tirado hace un rato, ya se complica. Tiene que ser relativamente fresca la madera, recién podada más o menos. Sí, si el tronco no se pudrió, si no lo ves que está malo, lo que tendrías que hacer
para probar si te funciona es tenerlo como sumergido en bastante agua, que se vuelva a hidratar ese tronco. Ah, ok. Ok. Entonces lo ideal es tenerlo relativamente recién cortado y después se espera una semana o 2 semanas, dependiendo del caso específico, y se va a hacer la inoculación. Entonces madera Sí, relativamente fresca. si son los troncos más grandes, esperamos un mes, ¿no? Para que pase esto de las toxinas Sí, que va a largar. dependiendo del tamaño del tronco. ¿Y apilar, hay algún sistema o alguna recomendación? ¿Tiene que, cómo lo apilan? Si está en la bolsa. No, no, sí, se pueden. Cuando están inoculando, viste, el calorcito le hace bien incluso al tronco. Así que se pueden estar todos juntos. Después lo importante es separarlos al momento de fructificación para que esa levantar temperatura no les juegue en contra. Ok, entonces se separa y se hace vi algunas pilas así cruzadas en, no sé cómo Puede se haber pilas llamarlo. cruzadas, nosotros los tenemos parados como separados, porque una cosa es la pila cruzada para el shiitake y otra cosa es la Ujú, shírgola, que capaz que después es más difícil cosechar el manojo, son más grandes, puede ujú, crecer para abajo y como que se arruina también eh, el fruto, ¿no? Pero nosotros teníamos los troncos parados, separados 50 centímetros entre sí y todos ujú. paraditos, separados, para poder cosechar mejor y demás. ¿Apoyados en Algunas algún lugar? personas que lo hacen en el exterior incluso es como que semientierran la partecita de abajo, ¿no? Para que ahí Ujú, también pueda obtener la humedad del suelo. sí, y quedan paradas. Sí, parados. Bien, bien, bien. Genial. A ver, tenía algunas preguntas más. ¿Ustedes cultivan el interior, los troncos? Sí, ¿O fructifican? antes lo hacíamos. Ahora esas mismas salas donde estaban los troncos están las bolsas. Ok. Y bueno, creo que una desventaja principal es el tema de los ataques de los bichos. Sí, generalmente el tronco son al exterior, ¿no? Así es un poco Sí. que uno se imagina. Entonces, como entiendo que un desafío grande son los bichos, que también se quieren comer algo del hongo, y qué se podría hacer. No, se hacen como una especie de invernaderos con, puede ser parte con silobolsa, estamos hablando, ¿no? De recuperar material, ¿no? Que se puede comprar ya Mm, usado y se puede comprar a buen precio. Y otra parte, porque es necesario el intercambio gaseoso cuando fructificamos, puede ser o con malla antiáfido, que es como una tela mosquitera muy finita que se usa también para la agroindustria, o si queremos, si tenemos menos recursos o queremos gastar menos, se puede usar la tela Boyle, que es la tela de cortinas, que ujú, también tiene como una trama chiquita, pero que permite que pase el aire. Obviamente va a durar menos la tela, si más si va a estar al aire libre y demás. Pero bueno, si lo tenemos en un lugar sombreado, eh, funciona. Lo ujú. importante es eso, que siempre, bueno, doble puerta, viste, todo lo que puedas hacer para que no lleguen los bichitos a la sala. Ok, bien. ¿Algunas recomendaciones más que no se pueda o debería hacer? Que maderas, por ejemplo, no son muy aptas. Algunas cosas que no se recomienda. No, para la gírgola tiene que ser madera blanda, blanca, fresca y no resinosa. En Ajá, cambio, para el shiitake, el reishi es madera más dura. Y acá lo que se usa mucho es eucalipto o fresno. ujú, Siempre es utilizar el recurso que tengas en la zona, ¿no? Así que si tenemos madera dura, sabemos que podemos utilizar cepas como el shiitake, el reishi, la melena. Y si tenemos madera blanda, hacemos gírgola. Pero y igual la maderas, gírgola se lo banca todo. sí. Como tardará un poco más o un poco menos, pero fructifica. ¿Y algunos ejemplos de maderas duras que mencionás que son comunes? Y acá son estos, el eucalipto y el fresno. Después se Ok, utiliza el roble, se utilizan otras que no tenemos tanto acá. ok. Bien, bien, bien. Bueno, lo bueno es que ustedes tienen mucha idea de maderas. Y hoy en día las cultivan más que nada sobre viruta, un Sí, poco no, ¿cómo ya es? estamos Suplementada cultivando en pellets, en pellets. ¿Y el pellet principalmente, no hacen sí. ustedes, sino también el pellet lo compran?
Sí, se lo compramos a Sabri de Mae Pellets. Es a Sabri que estuvo acá, sí, buenísimo, Sí, que claro, no, genial. Sí, sí, esos son creo que avances que muchos pasan de facilitar procesos para dedicarse a una cosa y el fuerte sí, de ustedes es, son los extractos y las aplicaciones medicinales, ¿no? sí, 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 pero le damos la importancia a seguir cultivando. Que el hongo venga de nosotros, le damos mucha importancia. Sí. Y sí, los pellets fueron como para el acopio y demás, fueron como una salvación, porque seguimos teniendo contactos con un montón de aserraderos que nos podrían seguir dando la viruta, pero era como más complicado. También acá hay como mucha comadreja y el acopio de materiales. Bueno, estamos frente al río, ¿viste? Hay ratones, hay de todo. Entonces Ujú. ahora tenemos un galponcito diseñado para los pellets que funciona bien. Sí, perfecto. Sí, sí, hay que buscar optimizar y en qué momento, en cada momento, buscar la mejor manera. Y si eso implica comprar algunos insumos como los pellets o la semilla miceliada, eso Sí, está sí, completamente válida. No es necesario que cada uno haga cada paso para siempre. Eso es, creo que sí, es muy sí, sí, importante también para hacer funcionar el emprendimiento y no desgastarse con muchas cosas queriendo hacer todo. Eso creo que es una recomendación que dan muchos de especializarse sí, un sí, poco y tal cual. bueno, Mae me parece que hace muy buen trabajo con sus pellets, un trabajo muy necesario. Sí, Bien, para ir cerrando, me gustaría saber tu opinión sobre lo que puede pasar y lo que es necesario en el mundo de los hongos en Argentina en general y en el mundo de los extractos. Hay mucho movimiento, muchos emprendimientos, muchas discusiones. sí, También la cuestión de la regulación. Yo creo que lo que mencionaste antes de que de los extractos o hongos secos que compran, falta mucha información, ¿no? Que nos dice cómo fue sí, producido, en qué momento cosechado, hace cuánto tiempo que está el polvo o el fruto seco ahí, como falta un montón de información que probablemente sea bueno para lo que vos mencionás, de conocer la sí, edad Entonces, información, ¿qué más ves sí, necesario sobre la regulación, por ejemplo? además, y es también una mirada personal, cuando se hace algo viene de un mega ya negocio, no sé si es tampoco tan fácil confiar en los procesos o las certificaciones que puedan traer, no sé, emprendimientos del otro lado del mundo. Le ha pasado a un colega que ha comprado Cordyceps chino y que tenía directamente en la etiqueta escrito, no me acuerdo qué metal pesado más alto que el que se permite en este país. Y le escribió a su vendedor, su proveedor, diciéndole esto, y lo que hizo el proveedor fue darle otro papel, no otro hongo. Eh, Otro papel con otra data. O sea, yo creo que como comunidad deberíamos poder, esto, no todos cultivar todos, pero sí como comunidad nacional cultivar todos los hongos. Y tenemos Ujú. ahí un camino gigante, gigante, gigante. Eh, hasta, hasta estamos haciendo el camino de empezar a tener cepas buenas, no sé, haciendo compras a bancos de semilla extranjeros. Nos hemos juntado un montón de colegas para empezar a renovar cepas y cosas así, porque tampoco hay bancos gigantes de semilla que acá que mantengan las cepas, ¿no? Que se dediquen a la conservación y a las, no sé, a filtrar cepas que tengan buen rinde y demás. El Cordyceps hasta ahora viene siempre de afuera. El Cordyceps que tiene una senescencia alta, que hay que renovar la cepa como cada 6 meses, cada año, siempre viene de afuera. Entonces, todo ese trabajo como comunidad hay que hacerlo. Después, aprender a cultivar el chaga, el tremela, el maitake. Estamos re verdes en eso, sería hermoso y va a suceder. También es como comunidad, tenemos poquito tiempo. Pero bueno, es el camino que hay que hacer, no soltar el cultivo, ¿no? Eh, no, no solamente comprar el hongo que viene de afuera. Eso está buenísimo, pues, para poder tener los controles, para, no sé, poder conocer al
al cultivador, ir ver cómo cultiva, todo eso es buenísimo. Y después a nivel de extractos, bueno, el CONICET siempre está como cerca de los pequeños cultivadores también, y se han comprado tiras reactivas para medir polisacáridos, para medir erinacinas y para medir los triterpenos del reishi. Eso está en un proceso de pruebas que están haciendo en el Cersos, en Bahía Blanca, y está como ahí a poquitos pasos para que puedan darnos un precio pensado en esto, en que somos pequeños productores y que sea accesible para que todos los que quieran y hagan extractos de manera a escala pequeña puedan hacer esos análisis sin que sea extremadamente caro. Eso por un lado, como para uno tener seguridad y demás. Después a nivel cómo hacer para legalizar los extractos, esas vueltas todavía se están investigando, ¿no? Porque la lógica sería como suplemento dietario. Para eso es importante algunas mediciones, pero bueno, también hay que avanzar con los pasos de tener habilitado el cultivo, de poder tener habilitado un pequeño laboratorio o empezar a hacer asociaciones con laboratorios que ya tengan esa habilitación y que puedan tramitar los RNPA que necesita cada producto para poder salir al mercado, vendría a ser de forma legal. Uh-huh. Sí, creo que son un montón de tips. También acá en el podcast hablé con un par de personas que pueden también seguir guiando y trabajan en eso y se pueden contactar. Tanto Sabrina, que sabe un montón de My Pellets, que hay un episodio con ella que se llama ¿Por qué usar pellets para el cultivo de hongos? También el episodio 31, bastante fresco, con Cande, que ya había mencionado, que se llama Apto para Uso Cosmético, donde también habla sobre regulación, sobre el código alimentario, sobre problemas con certificados de importación de productos importados. Hay personas que se dedican a eso, que educan y se pueden seguir e incluso contactar a preguntar si un productor de extractos quiere hacer las cosas lo mejor posible, con materia prima, lo mejor posible con procesos estables, digamos, lo mejor posible, y también teniendo algún análisis de los productos, como vos decís, con ese... ¿Es CONICET Bahía Blanca? Sí. Ok, ¿algún contacto que puedes ahora espontáneamente dar para dónde empezar a buscar? El Instagram se llama hongos cersos, hongos-cersos creo que es. Y bueno, también son los que organizan la convención de hongos, así que también está ahí ese Instagram, de @convención.hongos creo que es. Uh-huh. Que está como atendido por sus propios dueños. Vendría a ser que son personas que están investigando ahí tanto en la universidad como allá en el CERS. Buenísimo, creo que es información muy, muy valiosa para la comunidad. El Instagram actualmente se llama familia-fungi. Sí. La página era familiaqueproduce.com y bueno, googleando Familia que Produce, que ya es una institución que se encuentra, está disponible, no va a haber problema. Así que te agradezco muchísimo por tu tiempo, por toda la información de eso. Lo que también mencionas es hermoso, como la generosidad con que las personas dentro del mundo fungi comparten la información. Esa es la idea también de este podcast y eso es la verdad que algo que todos los días es lindo y se menciona muchísimo, la generosidad de compartir de las personas que están acá. Así que muchísimas gracias y que tengas un muy linda primavera, muy lindo fin de semana. Gracias a vos. Hasta luego. Chao. Chao. Muchas gracias por escuchar este episodio hasta el final. Si te gustó, recomendalo a un amigo. Si algo te inspiró o molestó, deja un comentario. Para seguir mi trabajo, te invito a suscribirte a mi Fungipreneur Newsletter. En un formato breve, informo todos los viernes sobre mis actividades. En mi curso de podcast para emprendedores, comparto por qué este formato tiene un gran valor para tu proyecto y te ayudo en armar tu canal de manera orientada y eficiente.
Para conectar directamente conmigo, mándame un mail a fungipreneur@gmail.com. Acordate de seguir el canal y dale una calificación positiva. Nos vemos en el próximo episodio.